Escuela de fe. Diga conmigo, escuela de fe. Déjeme decirle que me pasó lo que muchas veces pasa cuando usted hace un trabajo y está sentado trabajando, y de repente se le pierde todo lo que usted hizo. Y yo había preparado este bosquejo y estaba contento y de repente se me dañó todo. Y yo llamé a Jacqueline: amor, ven, no he podido, ¿qué pasó? Y Jacqueline: ¿qué hiciste? Yo no sé qué hice. Y me dio como una tristeza. Yo dije: no, todo el trabajo, no. Así que después de tomarme un tinto, como nos los tomamos los de que tenemos más de 40 años amargo, pues me senté a volver a hacerlo. Y yo le dije a Jacqueline: me quedó mejor de lo que había hecho. Algo hizo el Señor con esta palabra. Preparando esta palabra, me tocó parar varias veces porque fui quebrantado. Porque quienes predicamos no lo hacemos porque ya lo hemos vivido, sino porque estamos luchando con lo que predicamos. Así que la palabra de hoy es escuela de fe en nuestra serie. Porque como lo hablábamos hace 8 días, el Señor quiere que seamos transformados. El enfoque de la fe no es solo en temas de provisión. Y está claro que Dios provee. En una de las enseñanzas que Dios nos dio en esta serie, Él quería que nosotros tuviésemos claro que Él es Jireh, Él es proveedor. Pero no gira en torno al tema adquisitivo. Porque si la fe fuera un asunto solo de poder adquisitivo, caramba, el 90% de los cristianos nos quedamos por fuera. Porque el 90% de los cristianos luchamos todo día para conseguir el pan. No tiene que ver solo con poder adquisitivo, tiene que ver con transformación. Y por eso el enemigo ataca la fe, porque la fe me transforma. Así que la fe es una escuela, como este lugar, que arrancas a veces en preescolar. Y dice la profesora: no, todavía no maneja las vocales, confunde los colores. Uno le dice: haga un triángulo y hace un cuadrado. Uno le dice: haga un círculo y hace un cuadrado, un triángulo. Todavía no sabe leer. Pelea, le jala el pelo a los amigos, los muerde. Y uno no dice: no, ese niño se va a quedar así. Uno lo proyecta en 11, como hoy que nuestros estudiantes están presentando con todo el país su prueba de estado. Así que ese niño pasa por una escuela en el que va creciendo, va aprendiendo. A algunos hay que trabajarle la parte convivencial, a otros hay que trabajarle la actitud, a otros hay que trabajarles el ser cooperativos, solidarios, porque son demasiado competitivos o egoístas. Algunos bien para las matemáticas, otro para el inglés, el otro solo para los deportes, otros para conseguir novia. Pero sea como sea, si tú pudieses ver tus fotos de preescolar, esa foto que nos tomaban antes en una mesita, ¿se acuerda? Con el nombre de la escuela al frente, y tu foto de grado 11, no eres el mismo. No eres el mismo. La fe es una escuela. Y vamos siendo transformados. Y la palabra del Señor nos relata una experiencia que antecede la alimentación de los 5,000. Jesús está predicando. El Señor está compartiendo. Las multitudes se acercan al Señor. Y hay un momento donde los discípulos le dicen al Señor: Señor, es mejor que los envíes a sus casas, porque están cansados, porque tienen hambre.
¿Y usted se imagina a la gente con hambre? Hay personas que con hambre son pelionas, ¿no? Algunos cuando tenemos hambre se nos sale el león dormido que tenemos porque tenemos hambre. Así que no solo era un tema de hambre. Seguramente el hambre estaba generando conflictos entre la multitud. A veces nuestros conflictos lo que revelan es que tenemos hambre. Una persona conflictiva lo que está diciendo es que no ha sido saciada, tal vez de amor, tal vez de la palabra de Dios, tal vez de perdón. Bueno, hay gente insaciable. Pero si tú pones a varias personas con hambre, tarde o temprano van a haber pleitos. Porque usted puede aguantar lo que sea, pero hambre. Sagradamente 3 veces al día comemos, algunos más. Hay papás que tienen que poner cadena a la nevera con clave porque si no el mercado de 15 días no dura una semana. Entonces el problema no es solo de hambre, es de convivencia. Es de convivencia. Y el Señor los va a desafiar y les dice: ustedes denles de comer. Cuando el Señor dice eso, es porque seguramente ya los ha empoderado para hacer milagros, señales y prodigios. Seguramente ya el Señor les ha enseñado a orar. Ya ellos han visto cómo Él lo hace. Y ahora les dice: háganlo ustedes. Ya ustedes tienen al Espíritu Santo, tienen el poder, la investidura que yo les he dado para que lo hagan. Algo que yo creo que Dios va a hacer con los predicadores que van a estar en este lugar, no es tanto para venir a animarnos. Algo que yo he sentido es que Dios los va a usar para activar lo que ya está en la iglesia. ¿Usted lo cree? Así que el Señor les dice: ustedes háganlo. Y ellos se quedan mirando y no. Porque a veces cuando el Señor te desafía, tus argumentos son más fuertes que los de Dios. Si Jesús les dijo: háganlo ustedes, es porque lo podían hacer, pero no se atrevieron. Muchas veces el Señor te dice: hazlo, pero tu argumento es más fuerte que el de la palabra. Entonces aquí es donde Él nos inscribe en la escuela de la fe. Ok, entonces les voy a enseñar. Primero los desafió, luego les dio un ejemplo: tráiganme lo que hay. Y salió un niño con algo de comida y lo multiplicó. Los desafió y les dio un ejemplo. Los desafió porque sabía que lo podían hacer. Pero como todavía no despegan, les mostró una vez más cómo hacerlo. Si el Señor te desafía, es porque sabe que puedes. Y si dudas, estoy seguro que nos ha mostrado una vez más cómo hacerlo. Entonces pasamos al siguiente nivel: desafío, enseñanza, desafío, enseñanza. Porque así funciona la escuela de fe. El Señor me desafía y yo digo: ok, te voy a enseñar. Después de enseñarte, te vuelve a desafiar. Pero el desafío cada vez es mayor. Cada vez es más alto. No dudes cuando el Señor te desafía, porque Él te va a respaldar. No lo dudes. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba
a la gente a casa. Insistió, pasen al otro lado. Vuelve y los desafía. El primer desafío fue, denles ustedes de comer. Ahora el desafío es, pasen al otro lado. Pero me gusta esta palabra que dice, insistió. O sea, como cuando usted le está rogando a alguien, pero vaya, pero pase, Señor, pero mire, va a venir una tormenta, ¿a quién se le ocurre? Vaya. Señor, de carpintería usted sabe, de aguas nosotros. Y lo que podemos ver es que viene una tormenta y el carpintero, vayan. Señor, cualquier pescador de la zona sabría que es suicidio meternos a las aguas cuando se ve venir la tormenta. Y el Señor, vayan, pasen al otro lado. Es interesante que el primer interesado en que crezcamos en fe es Él. La fe no es algo que brota del corazón. La fe es una semilla que Él pone y abona para que dé fruto. Así que el Señor les está insistiendo, pero hace algo interesante. Mientras Él enviaba a la gente a casa. Este dato no es menor. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona, cualquier pescador que estuviese en la multitud, sabía que si ellos se metían a las aguas, era una acción suicida. Así que Jesús entiende el escenario. Necesito alejar a esta gente para que no incida en lo que yo voy a hacer con ellos. Muchas veces Dios se asegura de dejarnos solos de manera intencional, porque lo que tú crees que es gente que te va a acompañar puede ser gente que te va a desanimar. Un compadre de Pedro, un compadre de Santiago. Oiga, y ustedes se van a... ¡Qué bruto! ¿Cómo se van? Jesús sabe de multiplicar la comida, pero de eso como que no sabe nada. No, que Jesús dijo que pasáramos. No me imagino un compadre de Tomás. ¿Cómo se les ocurre que van a pasar si se ve que viene una tormenta? Así que Jesús lo que hace es alejar a la gente que va a afectar en tu desafío. Si el Señor ve que hay gente a tu lado que no te va a animar, que no te va a alentar, Él los va a hacer a un lado. Y dice que Él oraba. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Él acompaña nuestras tormentas mientras las cruzamos e intercede mientras caminamos en ella. Él intercede mientras cruzamos las tormentas. Pudo subirse a la barca, pero les dijo, vayan. Pudo dejar la multitud para que observara la hazaña, el milagro, pero los alejó. Pero mientras los envía, dice la palabra, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Por alguna razón asociamos mal la soledad, pero a Jesús le encantaba momentos a solas. Y envía a sus discípulos a la tormenta solos. Pero mientras los envía, Él está orando por ellos. ¿O no estás solo en tu tormenta?
Porque si tú crees que estás solo en tu tormenta, estás ignorando que Él está intercediendo por nosotros mientras pasamos la tormenta. Jesús va a orar. Y déjenme pensar, por favor, que lo que Él está haciendo allá es que no mengüen, que no duden, que no tengan miedo. Padre, la tormenta va a ser dura, pero tienen que crecer en fe. Tienen que crecer en fe. Para alimentar las multitudes, Jesús les solucionó el problema. Señor, bueno, multipliquemos. Ahora dice, vayan solos. Necesito que crezcan en fe. Muchas veces los tiempos de soledad son la mejor escuela de Dios para que nosotros crezcamos en fe. Y crecemos en fe en medio de las tormentas. Lo que tú debes saber es que eso que te quiere hacer renunciar, volver atrás, eso que te quiere hacer pensar que el Señor no está contigo, es el tema de oración de Jesús por ti y por mí. Al Señor le preocupa que le creamos. Señor, esto se está poniendo feo, pero te voy a creer. Señor, llegó la hora de pagar. Te voy a creer. Señor, me está invadiendo un miedo para tomar esta decisión, pero te voy a creer. Señor, cada día yo veo más grave mi hogar, pero te voy a creer. Señor, yo no veo señales de que esto se resuelva, pero te voy a creer. Y lo que no sabemos es que el Señor en medio de las pruebas espera que nosotros tengamos obediencia. La fe requiere obediencia. Tal vez los discípulos pensaron en las aguas, mejor devolvámonos, es que el Señor es terco. Tal vez ellos dijeron, ¿sabes qué, Pedro? Echemos reversa, esto se va a poner feo. Regresemos. Después le explicamos al Señor que era imposible cruzar. Pero ellos tuvieron claro el mandato del Señor: pasen al otro lado. Ese paso es un paso de fe, de obediencia en medio de las pruebas. Cuando más difícil se ponen las aguas, más obedientes tenemos que ser. Por eso honramos y celebramos la fe hoy, en especial de Camila y Cantor. Porque seguramente no llegaron hasta ayer y el viaje apenas comienza con las aguas mansas. Seguramente hubo una turbulencia que a lo mejor les hizo pensar, no, mejor echémonos para atrás. Porque la turbulencia puede hacerte pensar que te tienes que echar para atrás. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. No es fácil el panorama. La escuela de fe no es fácil. Si usted pensó, pastor, póngame las manos y deme fe, no funciona así. Yo pensé que iba a venir a la iglesia y los problemas se iban a acabar. No funciona así. Por eso, parte de la palabra de hoy comenzó en el tiempo de adoración. El volumen de tu alabanza lo pone el nivel de tu crisis. El volumen de tu adoración lo pone el nivel de tu problema.
Y cuando hay más crisis, cuando hay más problemas, cuando se pone más difícil, le alabamos, le adoramos, le exaltamos, le glorificamos. Dice que estaban en problemas los discípulos. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en la colina? Orando. Tú estás en problemas, Él está intercediendo. Estás en más problemas, Él está intercediendo. Él está clamando para que nuestra fe no mengüe. A veces cuando uno dice, ¿será que esto puede ser peor? Uno dice, puede ser peor. Hay crisis que a lo mejor tú crees que tocaron fondo y pueden incluso raspar la olla. Porque estás orando, porque estás confiando, porque estás cantando, pero tú no ves que la situación se resuelve. Tú no ves que el panorama cambia. Así que a tu obediencia lo que va a haber es más turbulencia. Cuando decides meterte en fe, decides meterte en problemas. Pero no porque tú los creas, sino porque va a haber una resistencia natural para que no crezcas en fe. Cuando tomas decisiones en fe, en cosas nuevas, el cerebro de manera natural bloquea porque tiene miedo. Es algo que no has hecho, es algo en lo que no te has atrevido. Es algo que no has logrado, es nuevo. Por eso es fe, porque te vas a meter en algo nuevo. Como es nuevo, el cerebro enciende las alarmas para decirte no puedes, no sabes, no lo has hecho. Y eso se convierte en más turbulencias. Dice la palabra, ya que se había levantado un fuerte viento, y luchaban contra grandes olas. Por eso el Señor alejó la multitud. Por eso el Señor alejó la multitud. Porque esa multitud no va a entender que el Señor te está haciendo crecer en fe. La multitud no va a entender por qué enfrenta las olas y los vientos cuando puedes quedarte en la seguridad de la arena. La multitud no va a entender que el Señor te está pasando al otro lado, pero que al otro lado vas a estar mejor que cuando estabas en la playa. Si por alguna razón el Señor está alejando gente de ti, es porque tal vez el Señor sabe que esas personas te van a desanimar. Y ya en medio de la tormenta ni siquiera volver atrás, te puedes hundir y te puedes ahogar. Sin embargo, la palabra dice que de lejos el Señor apareció caminando entre las aguas. Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Pero ahí no se había calmado la tormenta. Con tormenta, después de orar el Señor, hay un momento en el que el Señor dice, necesito darle una señal para que siga creyendo. Necesito darle una señal para que siga confiando en mí. Y hay momentos en tu fe que no necesariamente se resuelve, pero el Señor se acerca para darte señales de que está contigo en la tormenta.
es camino. De repente Él aparece entre las aguas y alienta para mantenernos firmes en lo que nos ha pedido hacer. El Señor se va a aparecer en tu tormenta. Él no quiere que te acompañe la multitud. Él te va a acompañar en la tormenta. Así que cuando Él aparece es para que dejemos de lado el miedo. Dice la palabra que sobre el agua quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron. Sobre el agua quedaron aterrados. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. No sé si hay alguien que necesita esta palabra en esta mañana. No sé si estás dando pasos de fe agresivos, donde ha venido el miedo, pero el Señor te quiere decir en esta mañana, no tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. En ese momento de crisis viene un juego de desafíos. Desafío por desafío. Pedro en la tormenta le dice a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pues a ese desafío Jesús le contesta: sí, ven. Cuando tú desafías al Señor en fe, Él te responde con otro desafío. Es como dice Malaquías: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego dice: y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos. Cuando tú desafías a Dios, Él te responde con un desafío mayor. Por eso la fe es un tema de desafío. Si tú le dices al Señor: Señor, si yo hago esto, tú me vas a proveer, el Señor te va a decir: hazlo y yo te voy a proveer. Cuando tú le dices al Señor: Señor, si yo hago, tú haces, el Señor te va a decir de inmediato: yo le hago, hazle tú. Tú tienes que hacerle. Jesús desafía a Pedro y lo invita a salir. Hay 3 niveles de fe: uno en la arena, uno en la barca y otro en las aguas. En la arena fueron desafiados: denles ustedes de comer. Señor, no tenemos con qué. Ok, les voy a mostrar. Cuando el Señor te muestra tu gloria, entonces te matricula en la escuela. Necesito que crezcas en fe. Otra vez. En la arena, Jesús le dijo a los discípulos: ustedes denles de comer. Señor, ¿con qué? Ustedes tienen con qué, denles de comer. Señor, mejor mándalos a la casa. Ok, lo voy a resolver yo. Entonces hay momentos donde el Señor te resuelve la falta de fe, pero de inmediato te monta en la barca. Necesito que me crezcas en fe. Necesito que me crezcas en fe. Necesito que aprendas a creer. Estar en la barca es un acto de fe.
Pero otra cosa es salirse de la barca para caminar en las aguas. Eso es otro nivel de fe. Tú y yo podemos ser de los que nos quedamos en la arena. Señor, resuelve tú. Tú y yo podemos ser los que nos subimos a la barca. Ok, Señor, vamos, yo te obedezco. Y ahí en la tormenta, y ahí no me dejo morir. O tú y yo podemos ser los que caminamos sobre las aguas porque aceptamos el desafío del Señor. Alguien puede decir, pero le faltó fe. No, ese no es el punto. Salió de la barca y caminó. Nadie podrá contar lo que cuenta el que sale de la barca. Nadie podrá contar eso. Porque hasta el momento la tormenta no se ha calmado. No se ha calmado. Entonces diría alguien, cotudo y con paperas, limosnero y con pistola. Porque el que tiene fe no tiene reversa. La fe no tiene reversa. La fe tiene convicción. Entonces usted se mete en fe y usted dice, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? Jehová Jireh. No va a alcanzar, Jehová proveerá. Ya deje de orar por eso, Dios sanará. Él es Nisi. Él es mi bandera. El que tiene fe no tiene oídos para voces que van a apagar la fe. Primero sacó la multitud para que no estorbara. Ahora hay un problema, hay 12 hombres en una barca y la invitación es, ven. ¿Quién se atreve en la tormenta a salir de la barca? O sigues al Señor o sigues tus miedos. O aceptas el de Dios y le crees, o dejas que tus argumentos tengan más peso y luego tu corazón se llena de amargura por no haberle creído. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Cuando caminamos en fe, caminamos hacia Jesús. Es un tema de miedo versus fe. Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor. 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 Hace muchos años, cuando estábamos en la otra sede del colegio, hubo un momento complicadísimo donde no veíamos por dónde con la pastora, pero ella era la fe jalándonos. Yo recuerdo una reunión en un lugar de un señor José Arepas allá en el pueblo. Estaba Diego, Ana María, la pastora, nosotros. Y yo le decía a la pastora, hay que prepararnos para el fin del colegio, hay que prepararnos. No veo aterrizadero, pastora, yo no veo. Yo no veo. Yo recuerdo una reunión con profes y les dijimos, profes, prepárense, tal vez este es el último año del gimnasio Jireh. La tormenta estaba muy alta. Algunos de ustedes conocen parte de la historia. Fueron intercesores, escuderos de la pastora en su momento. Buscábamos lotes, salíamos por todos los callejones de este pueblo buscando un lote y yo decía, no veo.
No veo. Lo que no sabes es que estás creciendo en fe. Diga conmigo, estoy creciendo en fe. Hay un compromiso muy grande con la iglesia con este congreso. Yo sí le voy a trasladar a usted este compromiso. Pero nos propusimos a principio de año 2 congresos. Y dijimos, en el primero sembramos, el primero nos toca. Y con los líderes dijimos, el segundo no lo vamos a cobrar. Pero eso tiene un costo. Y con los líderes dijimos, no lo vamos a cobrar, pero tiene un costo. Yo le decía al Señor, ¿de dónde va a salir el dinero, Señor? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir? Porque con todo amor, déjese exhortar, por favor. Para muchas cosas, usted no ve el dinero, pero cuando se trata del Señor, sí lo ve. Hay personas que cuando van a invitar a alguien a comer, cuando van a una hamburguesa, y está bien porque es su trabajo y se lo gana, usted no escatima. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, ahí sí escatima. Así que yo le decía al Señor, enséñanos como iglesia a crecer en fe. Cuando empezaron a aprobar los invitados su asistencia, yo le decía a Jacqueline, e incluso le dije a la pastora, hay que comprar tiquetes. Vienen de Estados Unidos, vienen de Brasil, hotel, alimentación. Y la pastora me dijo, Dios proveerá para la visión. Dios proveerá para la visión. Yo le escribí a los asistentes, mándenme sus datos para comprar los tiquetes. ¿Me quieres mandar los datos para la reserva? Hace 8 días, el sábado, un asistente me escribió, sí, Pastor Cristian, llámame para darte toda la información. Y yo tragaba entero, Cuando hablo con uno, no, Pastor Cristian, yo ya compré mis tiquetes. Cuando hablo con el asistente, no, ya los tiquetes están comprados, tú no tienes que preocuparte por eso. Ayer cuando me dijeron viene el pastor Pedro Guardado, yo dije, uy, pero delante de Dios que así lo dije, ¿eso quién lo va a pagar? Así lo dije. ¿Eso quién lo va a pagar? Y me dijo el superintendente, no, eso lo cubre la iglesia. Tú solo ábreme espacio para que él esté. Solo el que se hunde en las aguas puede ver la mano de Dios salvarlo de las aguas. Date el lujo de ver la mano de Dios saliendo a tu rescate en tus aguas. Date el lujo de ver a Dios rescatarte. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Esa mano no la vieron los que recibieron los panes. Esa mano no la vieron los que se quedaron en la barca. Esa mano la vio un hombre que está haciendo la escuela de fe. Él, en el último momento, va a extender su mano y te va a rescatar. Ustedes saben lo que pasó con este auditorio. Ustedes saben que nos alocamos, quitamos las carpas, nos acomodábamos allá. Lo que pasa es que uno se olvida muy rápido.
Abrimos las zanjas. ¿Se acuerda el tierrero? Un poco de cintas. Pasaba el tiempo y no daba la plata, no daba. ¿Y yo qué vamos a hacer? Me dieron un presupuesto y después con Sergio dijimos, ¿y ahora qué? Pues pongamos una lona. Ya estábamos planeando un lazo, una lona acá como invernadero esto. Un día estábamos ahí predicando de fe, llegó un hombre con Sergio Arévalo y me dijo, pastor, yo le construyo eso. Yo me quedé mirándolo. ¿Se acuerdan que ese fin de semana había un retiro de líderes en la finca de Dani y de Martica? ¿Se acuerdan los que fueron a ese retiro? Métase al liderazgo para que conozca estas aventuras. No se quede recibiendo el pan en la arena. Venga, métase a la barca, que esto es sabroso. Y yo recuerdo que le dije a Martica, no puedo viajar, hay que construir esto. 15, 20 días se paró esta estructura. ¿Usted se acuerda de eso? No teníamos nada. Sí, el que no está contento con nada, ay, pero el frío, no falta. Por eso a veces es mejor que el Señor aleje la multitud para que no te desanimen. De un momento a otro Dios empezó a respaldar la fe de su iglesia, de sus hijos. Cuando yo vi la primera estructura aquí, yo le dije al ingeniero, uy, pero eso está muy grande. ¿En qué nos metimos? Métete, déjate desafiar, el Señor te va a rescatar. Él te va a rescatar. Matricúlate en la escuela de fe. Porque es tu gran amor que me